edición nocturna. En la noche de hoy tengo el gratísimo placer de estar en compañía de tres de los más importantes dirigentes sindicales de la República Dominicana. Los señores Rafael Pepe Abreu, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y dos de los más importantes también de la Confederación Clasista Social Cristiana, los señores Gabriel de Ríos, su presidente, y José Luis León, para hablar de la posibilidad de que el gobierno desista de seguir manteniendo los subsidios que fueron establecidos en marzo para amortiguar los efectos no solamente sanitarios, sino económicos de una gran parte de la población dominicana como consecuencia de la virtual paralización de la economía que en ese momento había provocado la crisis sanitaria del COVID-19. Caballeros, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aparentemente, en principio, se dijo que el gobierno estaba contemplando, por razones de carácter fiscal, la supresión hizo facto a partir de diciembre de los programas fase 1, fase 2, PATI y quédate en casa. Sin embargo, algunos funcionarios del área económica del gobierno han planteado la posibilidad de que esos subsidios se vayan desmontando gradualmente a medida que vayan transcurriendo los primeros meses del año entrante. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Arrancamos. Bueno, el de mayor edad. Bueno, pues bien, arranco de una vez con mucho gusto. Bien, primeramente, muchos saludos, Miguel, muchas gracias por la invitación. Compañero Pepe, compañero José Luis, aquí estamos. Indudablemente que nosotros decimos que la situación económica del trabajador, ya hoy con esos 8.700 pesos, 8.500 pesos del programa 1, es imposible continuar recibiendo esa suma. O sea, esa suma hay que aumentarla. No solamente que el programa hay que mantenerlo, sino que esa suma hay que buscar una vía que se mejore para que el trabajador pueda tener mayores posibilidades. Porque los aprietes que tiene un trabajador que gana 30, 40, 50, 17.000 y tanto, que es el mínimo, y que está recibiendo 8.500 pesos. Es algo, una encerrona increíble. Ese trabajador está en una desesperación terrible actualmente. Problemas con el carro si no tiene crédito, problemas con la casa que tiene que pagar, la luz. Tiene una situación, la comida, los alimentos, porque en estos momentos ha aumentado todo, todas las comidas, los plátanos, todo ha aumentado. Entonces, ahora mismo, con esa cantidad, es imposible. Y si decimos que vamos a quitar todos esos programas sociales, estamos cometiendo un error tremendo. Yo diría, una violación a un derecho a comer, una violación a un derecho a la subsistencia. Y por eso nosotros le hemos pedido al presidente de la República que, como es un presidente que escuche, he dado una demostración que él escucha a la gente, que escuche en estos momentos la voz de los trabajadores, la voz del pueblo, que le está diciendo, presidente, usted no puede quitar esos programas usted puede irlo gradualmente resolviendo en la medida que la gente vaya entrando a trabajar. Si ahora tenemos, digamos, 300.000 trabajadores suspendidos y poco a poco van entrando, entonces esos trabajadores que van entrando a la producción, a la productividad, entonces usted puede ir desmontando esas ayudas a esos trabajadores porque ya no la necesitan. Pero de golpe y borrazo decir que se va a cerrar la ayuda, oye, esto está provocando una explosión social importante en el país. Y por tanto nosotros decimos que el presidente debe escucharnos una vez más. Porque así como quería imponer impuesto al salario 13 de salario de Navidad, y él escuchó, que eso no tenía sentido, primeramente violaba una ley, etcétera, y él escuchó y echó hacia atrás esa petición en el presupuesto del año 2021. Así que nosotros consideramos que el presidente no debe de quitar los subsidios, sino al contrario, aumentar los subsidios, porque en la medida que estos mismos subsidios que tenemos ahora son limitados, la situación es desesperante para miles de trabajadores que no resisten con 8.500 pesos a través de lo que recibe, que es ese programa fase 1. Así que la posición es aumentar, es mejorar los subsidios para evitar que esta situación lleve a estos miles de trabajadores a una situación de colapso total. Señor Abreu, en diferentes oportunidades que he tenido el privilegio de entrevistarlo, ¿no?, en diferentes programas que he conducido,
hemos hablado de un valor intangible en la economía dominicana, que es la paz laboral, que ha sido el sustento o la fortaleza, o diría yo, la columna en que hemos podido avanzar en el campo del crecimiento económico y de la prosperidad. Yo recuerdo perfectamente, y usted me acaba de decir que ha leído el último libro mío, o el más reciente libro mío, espero que no sea el último, ¿no? En el sentido de que los disturbios de 1984 alteraron esa paz y provocaron una situación política sumamente difícil para el Partido Revolucionario Dominicano que gobernaba entonces. ¿Podríamos ampliar un poco cuál es la posición de la CNUS con relación al tema? Miguel, usted sabe que a veces la gente, uno se cansa de ver cómo repiten hechos que debían ser, por ejemplo, de aprendizaje, de enseñanza. Fíjese que en el libro que citamos, de ese autor llamado Miguel Guerrero, se refleja esa situación que se dio en 1984. Miguel, la situación llegó a un nivel, yo recuerdo, porque Gabriel y yo por lo menos estábamos en la calle ese tiempo, y recuerdo que Peña Gómez se preocupaba. ¿Sabe por qué, Miguel? En ese tiempo, porque no encontraba con quién negociar. Era una poblada, como dijo el profesor Bosch. No había con quién negociar, no había una aparente cabeza. Fuimos las confederaciones sindicales la que contribuimos a frenar aquella insurrección que, aunque se limitó prácticamente a la capital, amenazaba con extenderse, y vimos lo que pasó. Entonces, ¿qué decimos nosotros frente a ese tema? Mire, esos planes, fases, de hecho han sido una especie de paliativo que ha contribuido a que mucha gente del sector informal, que está también paralizada conjuntamente con los trabajadores que son formales y que están golpeados por esa pandemia, no caigan en un estado de desesperación. Fíjese, por ejemplo, en esto. Usted ha visto una consigna que se ha levantado en algunos sectores demandando 30% de los fondos de AFP. O sea, una repartición de los fondos del sistema de seguridad social para resolver un problema que es un problema transitorio, de coyuntura. Y nosotros como confederaciones, si tanto la CAS como nosotros, la CNTD, hemos dicho, eso no es correcto. Hacer una distribución de esos fondos va a crear un vacío posterior a los trabajadores que le va a pesar, por ejemplo, a la hora que le llegue la edad de retiro. Lo correcto es, hemos dicho nosotros, buscar modos en que esos programas se sustenten, se mantengan, y que no sea necesario llegar a distribuir parte de los fondos de pensiones. ¿Qué pasaría, Miguel, si mañana, en enero, se dice, se paralizan los planes fase, lo dejamos sin efecto? ¿Qué pasaría? ¿Qué usted cree que pasaría? Inmediatamente esa gente que está detrás de esa consigna la van a incentivar, va a tomar cuerpo, y en este país nos vamos a encontrar con actos de violencia que han ocurrido en lugares que, como Chile, por ejemplo, es un país que todo el mundo estaba creyendo que era difícil, por ejemplo, que se vieran los episodios que se dieron recientemente en Chile, donde hay un retroceso. Afortunadamente parece que el gobierno ha reflexionado sobre el particular, a pesar de que algunos funcionarios importantes del gobierno anticiparon ya en octubre, que me pareció muy extemporáneamente hablar de eso en octubre, pero aparentemente el gobierno está decidido a mantener, según tengo informaciones de primera mano y de una alta fuente, de que ha decidido analizar la situación y promover un desmonte gradual, por lo menos un proceso de 6 meses, dando oportunidad que la economía recupere el ritmo normal que alguna vez tuvo, ¿no? A mí me parece que Dios lo oiga, Miguel, porque así es que debe ser. Eso es lo correcto, eso es lo consciente, buscar un asunto de monte gradual. Recordemos
turismo parado prácticamente entero. Se está haciendo un gran esfuerzo con el turismo. El ministro de Turismo anda buscando, ¿verdad?, los turistas y promoviendo el país, pero hay que recordar esto. No basta con que usted abra los hoteles, cree las condiciones. Si los turistas no vienen, la ocupación va a seguir siendo como hasta ahora, de solo 10%. Es un factor que no puede manejar el gobierno dominicano porque escapa a su posibilidad. Ahora, mismo, el señor Gabriel del Río habló de que se le ha pedido al presidente de la República. Eso significa que ustedes se han reunido como dirigentes sindicales. Vamos a darle la oportunidad al señor León. ¿Y qué han conversado? Si esas conversaciones se han dado, ¿qué han conversado al respecto con el presidente de la República o con su equipo económico? Bueno, gracias, don Miguel. Ciertamente, como decía el compañero Gabriel y Pepe, nosotros hemos estado precisamente haciendo la incidencia que debemos hacer y hemos estado jugando el papel que como organizaciones sindicales que tenemos como primera misión la defensa de los intereses colectivos de la gente que representamos y de la población en general. Hemos estado desde el Consejo Consultivo del Trabajo, precisamente que es un órgano de carácter tripartito. Hemos estado colocando ya este tema en agenda, lo hemos visualizado como una gran preocupación, tal como usted lo plantea, y precisamente el hecho de que el gobierno, con su equipo económico, con su equipo técnico, y el hecho mismo también de que los organismos, algunos organismos internacionales, también hayan orientado al gobierno en esa materia, porque no es un problema decíamos que lo que está sucediendo ahora, comentábamos en estos días, don Miguel, que se asemeja a la catástrofe que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, los efectos tan cruciantes que dejó Segunda Guerra Mundial, que concluye en el 45. Igual también la crisis del 2008, la crisis financiera internacional. Entonces, esta situación de ahora es algo parecido. Hay una situación que ha dejado estrago en lo económico, ha dejado efectos psicosociales, ha dejado efectos por todos los lados, muertes de familiares, de personas que ni siquiera han podido acercarse a su velatorio. Entonces, todo eso, esas variables se conjugan y hacen entonces que el país se tenga que, en este caso los trabajadores, el gobierno y los empleadores, hemos hecho precisamente, hemos conjugado esa visión de país. Y en función de eso que hemos dicho, es necesario que estos subsidios, que estos programas, tanto fase 1 como fase 2, se puedan extender. Fíjense que fase 1 se inicia. Entraron casi más de 80,000 empresas que solicitaron a finales del mes de marzo la suspensión de contratos de trabajo en el ministerio. Y se dio precisamente un hecho sin precedente histórico. Se rompieron todos los textos legales en cuanto a la característica que acompaña a una solicitud de suspensión de contrato de trabajo, de los efectos del contrato. Entonces se dio una suspensión sombrilla, decimos así, y precisamente esa gran cantidad de trabajadores quedaron básicamente en la calle, porque si yo estoy suspendido en los efectos del contrato, ni tengo que ir a la empresa, ni el empleador tampoco está obligado a pagarme la remuneración convenida. Ahí viene entonces precisamente el programa fase 1, que también fue discutido con nosotros, se fue a Palacio con la comisión de alto nivel que seguía el tema de COVID, la comisión presidencial de alto nivel, y se establece entonces el programa fase 1. Luego en la desescalada, recordemos, esa desescalada que estableció el expresidente Danilo Medina, una desescalada que iba integrando los sectores económicos poco a poco, nos quedamos en la fase 2, precisamente en la integración básicamente de muchas micro y pequeñas empresas, y esa fase 2 entonces integró ya a trabajadores al sistema productivo, a la producción nacional. Entonces ahí viene después esas empresas que se integran y nace entonces que se van integrando los trabajadores. El gobierno dice, bueno, hay que apoyar las empresas que se están integrando para ayudar a que no vuelvan otra vez a suspender por completo los trabajadores y que haya un apoyo económico. Entonces ahí nace fase 2. Entonces estamos viviendo con dos programas, básicamente, fase 1 y fase 2. Fase 1, que son los que están suspendidos totalmente, y fase 2, que el gobierno le da 5,000 pesos a las empresas para el apoyo de la nómina, y fase 1, los 8,500. Esos programas deben seguir. En los 4 programas, fase 1, fase 2, quédate en casa y para ti, ¿cuántos empleados de diferentes niveles están favoreciéndose
de esos programas de subsidio. Porque eso es lo que se llamaría en un cóctel un tente ahí, ¿no? Porque nadie quiere estar encerrado en su casa por una pandemia y estar recibiendo una parte proporcional apenas del salario que ganaba en situaciones normales. Todo el mundo quiere retornar a la normalidad. Es decir, ¿cuántas personas, señor Del Río, hay involucradas o favorecidas en estos 4 programas? No, prenda el audio. Gracias. En primer lugar, en el primer programa fase 1, quedan alrededor más de 300.000 personas que están suspendidas actualmente. Recordemos que son 300.000 personas con la familia, porque no hay que ver solamente a la persona, sino la familia global. Eso, solamente a más de 300.000 personas a nivel trabajador individual está recibiendo ese fase 1. Ahora, fase 2, hay una, no puedo determinar exactamente, no sé si Pepe o José Luis tienen datos de fase 2, porque es un dinero que se le da a la empresa, que ya ha habido mucha confusión porque los trabajadores están pensando que ese es un dinero que es para ellos y ha habido reclamos en ese orden de ideas porque ese dinero es para la empresa ayudarse a mantenerse, que actualmente va a pagar. Entonces, no sé exactamente los datos, pero es un dato muy importante y es elevado. Globalmente, yo creo que pasan más de 1 millón de personas que están en estos programas a nivel global, de trabajadores. Más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas con su dependencia, supongo, sí, ¿no? Por supuesto, con su dependencia. No. Más de 1 millón de trabajadores activos. De trabajadores. Entonces estamos hablando de 5 millones de personas, promedio. Claro, promedio, porque el problema es que en fase 1 la empresa sigue trabajando y el gobierno da un aporte a la empresa. Y fase 2 son más de 300.000. O sea que globalmente yo considero que hay más de 1 millón de personas que están en esta situación, una situación muy compleja, porque estamos hablando de un número de trabajadores activos que está en unas condiciones realmente difíciles. Porque el problema de la pandemia nos ha llevado al trabajador, a la familia del trabajador, a una pobreza. Ha aumentado la pobreza en estos momentos. Y además de la pobreza que ha aumentado, como decíamos, ha aumentado el costo de la vida. Y el costo de la vida se ha aumentado en las comidas y eso ha sido una reducción de las posibilidades mínimas del trabajador. O sea que el trabajador sigue en una situación desesperada, difícil, agónica si se quiere. Y entonces, en ese sentido, el Estado tiene que acudir de una forma contundente para esa paz laboral. Porque aquí lo que estamos buscando es que haya paz laboral en el país. Para nosotros, los trabajadores, si no tenemos paz laboral, no podemos avanzar. El país no camina, la democracia no avanza. Y estamos tratando de evitar una explosión, como surgió en otro momento, y hay que tratar de evitar esa situación que... Ahora, ¿hay planificada alguna otra reunión entre ustedes, la dirigencia sindical nacional, con las autoridades dominicanas para discutir eso? Porque el tiempo está avanzando, ya estamos en el último mes del año, ¿no? Y las navidades están muy próximas y ya incluso en algunas vitrinas de las tiendas del país, aunque no con la intensidad y el colorido de antaño, ¿no? Pero ya comienzan a verse y a sentirse los frescos aires navideños, ¿no? Que alegran el temperamento y ponen a la gente a sonreír, a pesar de que a veces sonreír, como Garit, viendo a Garit, el actor de la Inglaterra, el pueblo sonriente le decía, era el más feliz, pero el cómico reía. ¿Entiende? Entonces, yo creo que es importante que se dé esa reunión para que se pueda discutir de tú a tú las ventajas de preservar, por lo menos durante algún tiempo más, esos programas. Yo creo que el gobierno, si se trata de una situación financiera, que no puede por el asunto de que no hay dinero, yo creo que el gobierno tiene que aceptar la necesidad de que tiene que renunciar a otros planes para mantener por algún tiempo estos programas. No hay ninguna reunión planificada nueva. Pepe, ¿tú puedes repetir eso? Pepe puede perder. Mire, Miguel, ya nosotros con el presidente nos hemos reunido 2 ocasiones a partir de que tomó el mando, ¿verdad?, del Palacio Nacional. Y permanentemente se puede decir, hay que decirlo así, siendo honesto, permanentemente estamos en contacto con él, porque el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, es una persona que ha estado, hay que reconocerlo, muy pendiente a sus funciones. Y una de las encomiendas que se le ha dado a él es
mantener permanentemente informado al presidente de cómo marcha el proceso de reintegro de los trabajadores a las empresas y de los contactos con el movimiento sindical. Hay que recordar, Miguel, que hemos patamos el tema de la apertura en el sector turístico, patamos el tema de trabajo virtual, hemos patado el tema de la regalía pascual, pudimos patarlo también, de los trabajadores de fase 1. Es decir, el movimiento sindical, de una u otra forma, no podemos quejarnos en ese aspecto de que, como dijo Gabriel, no nos han estado prestando atención. Sí, consideramos nosotros, Miguel, que en este mes de diciembre volverá a hacerse otra reunión, porque el presidente nos dijo este lunes que tuvimos precisamente en el Palacio Nacional, que le interesaba volverse a encontrar con nosotros, porque tiene un tema pendiente que nos sugirió en la primera reunión. ¿Sabe cuál, caballero? Vamos a continuar conversando sobre ese tema, sí. Don Pepe, cuando regresemos, porque tenemos que hacer una pausa. Así que estaremos de regreso. A los amigos televidentes, se mantengan en sintonía con nosotros. Estaremos de regreso en pocos momentos.